Quiero compartir con ustedes una palabra, tomar unos minutos. La verdad, desde que el pastor nos instruyó, el pastor Omar nos instruyó respecto de este norte que se va a desarrollar o que entramos a caminar como iglesia, esa subdenominación, no, el eslogan complementario, no está Sofi para que me complemente la otra. ¿Cómo es cuando vos tenés el nombre comercial y después tenés abajo el lema, ¿no? El logo, el eslogan, ahí creo que era así. Bueno, toda esta explicación para decirle que el Centro Cristiano Antorcha, el lugar de que somos una gran familia, de que lo conozcan a él, también somos la casa de los valientes, ¿no? ¿Verdad que sí? Y nos han orientado en ese sentido, y todas las palabras, si ustedes se han ido revisando, que han pasado por aquí, han tenido ese toque. El domingo pasado, cuando Ariel compartía la palabra y nos animaba a redefinir el concepto de valentía, no desde lo que el diccionario puro lo define, sino como Dios entiende que son las conductas de los valientes en la vida cristiana, y generalmente encontramos que los que son tildados de valientes en el texto bíblico, los que les cabe esa definición, ese adjetivo, cuando uno revisa un poquito se da cuenta de que no encajan completamente con esa definición de valentía de la que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Y bien nos decía Ariel por ahí el concepto hollywoodense que tenemos de valentía, ¿no? Que nos remitimos a alguien grande, musculoso, generalmente con un arma muy larga, ¿no? Y que tiran 2 tiros y caen 500, y esos conceptos que por ahí no los planea tener, pero los va incorporando. Y sin embargo, el texto bíblico nos planteaba, a través de la palabra por la que nos guiaba Ariel, de situaciones y momentos en los cuales las personas que aplicaban como valientes no eran definidos desde ese lugar, sino definidos por su fe, definidos por su actitud frente a la vida, definidos por su condición o su posición frente a lo que Dios tenía que decir de ellos. ¿Están aquí conmigo? Entonces, uno fue conectando todo eso, fue entendiendo esto, y el día miércoles, cuando compartí una pequeña reflexión, que la titulamos Escucha Selectiva, yo les conté que el texto en el que estaba metido la lectura que leíamos, que era Marcos, capítulo 5, ese relato donde el Señor Jesús venía de un periplo, de cruzar el mar de Galilea, de estar en unas ciudades, de hacer milagros aquí, de ser reconocido en un lugar, de ser echado en otros, la gente se juntaba, ya era notorio que el Señor estaba activando su ministerio, aunque Él, el texto bíblico así lo enseña, pedía que por favor guardaran ciertos recados a la hora de contar lo que estaba haciendo. Su ministerio ya había de alguna forma explotado, ya había sido reconocido. En ese contexto estaba este relato que hablábamos la otra vez. Llega Jesús después de haber estado en otra ciudad, llega a la orilla del lago y la gente ya estaba ahí, lo estaba esperando ahí, estaba esperándolo a Jesús, y Jesús se sienta ahí y está con ellos, y en medio de ese contexto aparece un principal de la sinagoga, un hombre reconocido de la estructura social de esa época, para pedirle que por favor fuera con él a su casa porque su hija estaba muy enferma y se iba a morir. ¿Sí? Esto te voy a hacer un resumen rápido de Marcos 5. En realidad Marcos 5 es mucho más largo, me estoy centrando en el relato de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, ¿no? Ahí voy a ir haciendo rápido esta introducción. En ese contexto, generalmente el Jairo queda al principio y queda al final, y en el medio hay un texto, una palabra de parte de Jesús que dice, frente a todas las malas noticias que había alrededor, tanto es así que vienen y le dice a Jairo, al principal de la sinagoga, el papá de la niña enferma, le dice, mirá, no lo molestes más a Jesús, no lo hinches más al maestro, mejor deja esto porque tu hija se murió. Así, liso, literal, sin anestesia, salvaje, como dice el pastor, carnal, carnívoro, carnaza, todo.
se murió tu hija, y en medio de eso, en medio de una noticia tan apabullante, tan determinante, irrumpe la palabra de Jesús diciéndole a él, hey, no temas, solo cree. No temas, solo cree. Y después de haber dicho eso, se fue con él a su casa, llegan a su casa, hay otros que dicen, están llorando, eran profesionales de esa época llorando, estaba muerta la nena, estaba todo desahuciado, y él le dice, pero ¿por qué hacen todo esto? Ella está durmiendo. Le ofrece otra visión de la situación. Y dice que se burlaron de Jesús. Y Jesús, una vez más, tomando una acción rápida, los calla, toma al papá, a la mamá, a sus discípulos, 3 que habían ido con él, se mete en la habitación y le habla directamente a la niña y le dice esta frase que Marcos se encarga de ponerla en el arameo original y dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Algunos comentaristas dicen que es posible que le haya usado una fórmula muy tierna que antes del Talita Kumi usó una expresión que tenía que ver con esa expresión de cariño que se usaban, que era corderita, pequeñita. A vos te digo, levántate. Porque la visión del Señor no era, no se murió, está durmiendo. Todo el resto ya la había matado. Ya estaba sepultando, planeando el funeral, el Señor estaba viendo las cosas de otra manera. En medio de eso hay algo que nosotros teníamos que ver, tenemos que escuchar selectivamente. Podemos oír un montón de cosas, pero tenemos que elegir qué vamos a escuchar. ¿Sí? Esto es un resumen rápido, pero ¿por qué lo necesito hacer? Porque en el medio de este relato, y ahí me quedé enganchado nuevamente, aparece otra historia. Aparece la historia de una mujer que durante 12 años, había padecido y estaba padeciendo una enfermedad muy complicada. Ahí se mezcla el relato. Y yo quiero apelar a la memoria auditiva de algunos de ustedes, y si no la tienen, quiero sí jugar como a nivel introductorio con una canción que se estrenó en el año 1992, acá. Les voy a hablar de una canción del siglo pasado. ¡Wow! Pero estoy seguro que algunos de ustedes van a escucharla. Y si no, y si dicen, ¿y esa canción qué le pasó? ¿Le agarró él? Los invito a que lo descubran. La banda se llama Rescate, es una banda argentina. Para los que transitamos esa época de la vida, sabemos que fue icónica, importante, nos marcó. Pero, ¿saben qué? Yo siempre rescaté de esta banda que siempre intentaron ser inspirados en la palabra, en lo que hacían. Y yo me encontré preparando esta canción, que quiero simplemente guardarla en tu corazón para que sirva como mojón de memoria para los próximos días. ¿Ahí la tenemos por ahí? Escuchen hasta el sonido, el teclado. No se me pongan a llorar, por favor. Era su oportunidad. 12 años de enfermedad y sufrimientos, 12 años de intranquilidad, 12 años de infelicidad y padecimientos, moviéndose en la multitud, intentó llegar hasta Jesús. Lo logró, estaba allí, lo podía ver. Con solo tocar su manto yo sanaría. Con solo mirarle la sanidad yo obtendría. Creyendo en su promesa, si tú eres fiel, yo cumpliré, no te fallaré, yo te sanaré. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En ese texto bíblico se inspira esta canción que se llama Su manto. Y es interesante, y anoche, no, el viernes, cuando Cristina hizo una presentación del taller del worship de adoración, el equipo que estaban trabajando, y compartí unas cositas con ellos, yo les decía a los chicos que estaban participando de eso, la Biblia es una fuente inagotable de inspiración que nos permite crear las mejores obras artísticas que el mundo haya conocido. Y pensando en eso, conecté con esta canción que quería dejarla en sus oídos y a la vez conectarla con esta palabra que es la base del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que lleva por título Valiente Decisión. Digan conmigo, valiente decisión. Porque yo quiero centrarme claramente en los protagonistas de esta historia, que es una mujer que está sufriendo, que no sufre algo pasajero. Hace 12 años que la enfermedad está instalada en su vida, en su casa, en su día a día. Está instalada, forma parte de todos los días. Tiene que ir con eso. Y ahora vamos a meternos un poquito qué significaba eso. Está el Señor Jesús que está atendiendo a un pedido desesperado y urgente de un padre. A un pedido desesperado y urgente de un padre. En el medio de eso hay una mujer que contra todo pronóstico, contra toda indicación social, decide tomar una decisión. Y esa decisión van a entender que no puede ser calificada de otra forma de valiente. Una valiente decisión. ¿Están aquí conmigo? Para entender la dimensión de esto, yo necesito por un momento que vayamos al libro de Levíticos. Libro de Levíticos, Antiguo Testamento, es conocido entre muchas otras particularidades porque es el momento en que Dios, a través de Moisés, a través de Aarón, le entrega al pueblo de Israel las enseñanzas, las líneas de las leyes por las cuales se van a ir manejando en esta cultura en la que ellos estaban entrando, que era la tierra de Canaán. De hecho, el capítulo 15 del libro de Levíticos habla exclusivamente de algunas precauciones que hay que tomar respecto a las situaciones de enfermedad, por ejemplo, tanto para el hombre como para la mujer, donde haya presencia de flujos. A ver, esto se entiende, o sea, pero no por eso no vale la pena ponerlo nuevamente sobre la mesa, porque la Biblia tiene eso, está buenísimo eso, de que no te habla de algo maquillado, excelso y allá arriba, que es difícil de entender y alcanzar. Te habla de las cosas cotidianas que te pasan y en medio de eso el Señor tiene la posibilidad de irrumpir, de meterse, de cambiar la historia. Parte del diseño perfecto de Dios incluye que durante todos los meses, las mujeres puedan preparar su cuerpo, esté su cuerpo preparado para poder concebir. Si eso no sucede, entonces, no va a ser una clase de biología, pero básicamente lo que sucede después es el periodo menstrual,
que todo lo que se preparó, el colchoncito que se preparó por si venía una abejita que entraba y venía la florcita y la fecundaba. Y estoy tratando de ser gracioso, pero es como que me están mirando como que se turbó el hermano. A ver, ¿cuánto? Yo quisiera ver a los papás, yo estoy como así medio relajado porque como Lore, además de ser docente, ya maneja educación sexual, Lore y los nenes tienen que hablar con vos. Pero yo sé que es un momento complejo por ahí explicar eso. ¿Y de dónde nacen los bebés, papá? Eso es parte del milagro de la vida que Dios nos regala tener. Ahora, naturalmente eso sucede y cuando no hay un óvulo fecundado, entonces el cuerpo humano, el diseño perfecto de Dios hace que la mujer lo saque, todo lo que se preparó lo saque, eso es el periodo menstrual. Eso tiene, no les puedo explicar, o sea, cada una de ustedes sabe lo que significa eso, ¿no? Y los esposos sabemos también lo que significa eso, ¿no? Y esos momentos ahí que es esa bendición mensual que tienen. Me estoy agachando porque me parece que van a revolear algo por ahí. ¿Viste? Claro, alguno está diciendo, claro, voy a hablar nomás, porque... Bueno, pero quiero poner en contexto esto. Si pasa una vez al mes, en el contexto natural, más allá de los dolores y de las características que en cada cuerpo tenga, pasó y ya está. Si eso no está bien y el sangrado es permanente y es hemorrágico y ya hay una patología y no se puede sanar, eso es complejo. En el contexto en el que estábamos cultural, en el que se escribe esta palabra, pasar por eso significaba tener la condición de una persona inmunda. Levíticos, ¿lo tenemos por ahí, Fati? Porque aquí no lo puse. 15:25. Estas son las leyes de sanidad que el Señor le dictó a su pueblo y que, dicho sea de paso, no me quiero enganchar con esto, pero dicho sea de paso, es reconocido que no había en ese tiempo histórico ningún pueblo sobre la tierra que tuviera leyes, preceptos y formas de manejarse tan avanzadas como la tenía el pueblo de Israel. Miren, Levíticos 15:25 dice, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de ese flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Inmunda. Y ese concepto, esa idea, tenía, a ver, si me permiten la expresión, ese diagnóstico tenía un tratamiento. Te tenías que aislar absolutamente de todo. No podías tener contacto con tu familia. Todo lo que vos tocaras tenía que ser limpiado, higienizado. Todo, absolutamente todo. Los enseres para cocinar, la cama donde dormías. Si andabas en burro, el burro también. Todo, absolutamente todo era considerado inmundo. Porque la persona era inmunda. Y si era inmunda, no podía tener contacto con otros. ¿Por qué? Porque los podía volver también inmundos. ¿Se nota que estoy haciendo énfasis en la inmundicia? Miren, la verdad yo personalmente no pasé por un proceso de aislación debido a una enfermedad, pero sí conozco casos donde la famosa cuarentena, ¿no? Porque hay que establecer diagnóstico, hay que ver cuál es la bacteria o el virus. Lo más cercano, si se quiere, de una experiencia personal fue cuando nació Teo, que fue ahora yo me río de esto, pero nació antes. Como dicen por ahí, le faltó un golpecito de horno. Así que 15 días para la neo. Y podíamos ir y estaba dentro de la cajita de vidrio y nada más. Y no me acuerdo, Lore, ¿cuánto fue que lo pudiste alzar? Tercer o cuarto día, recién ahí lo pudo alzar, mientras tanto estaba ahí. Y esa que está ahí que no lo puedes tocar. Él no podía
valorarlo, pero nosotros, que lo teníamos ahí aislado, era complejo. Estoy hablando directamente de sentimientos puros de papás, de mamás. Está ahí, pero no puedo. Y lo que significó para Lore, llegaba el momento de poder alzarlo y poder tenerlo y poder sentirlo y todo el proceso que eso significó. Ahora, yo quiero generar empatía con ustedes en este sentido. Una cosa es que te deas 15 días. Otra cosa es que, bueno, vamos por 40 días de aislamiento para ver si podemos tratarlo. Ahora, esta mujer hacía 12 años que estaba en esta condición, la condición de inmunda. Esa era su condición. Y todo lo que hiciera iba a estar tildado y acompañado por esa condición, inmunda. Tanto es así que ella tenía que tomar los recaudos necesarios para que todos los que estuvieran alrededor supieran esa condición, porque si por accidente la tocaban, inmunda. Y eso tenía que ver con esas leyes que algunos los pueden tirar desde afuera de extremas, de innecesarias. Claro, sí, hoy, siglo XXI, con toda la tecnología al alcance de la mano, bueno, sí. Ahora, piensen en ese tiempo, todo lo que eso le ahorró y le significó, porque se metía todo esto en costumbres y en usos que literalmente preservaban al pueblo de enfermedades, de pandemias que se extendieran por todo el pueblo. Ahora, sacado de lado esto, vamos con esta condición. Nuestra protagonista era inmunda. Hace 12 años que era inmunda. Hace 12 años que había procurado buscar solución. Eso habla bien de ella. No se había quedado con, bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó y vamos andando. Dice que todos sus recursos los había puesto en la búsqueda de una solución, de una respuesta a su condición de mujer enferma y por esa enfermedad inmunda. En medio de todo ese contexto, ella escucha de Jesucristo. Ella escucha de Jesucristo. Los que están aquí en esta mañana, los que venimos hace un tiempo, en algún momento de nuestras vidas, hemos oído acerca de Jesucristo. El punto es, tal vez, ¿qué es lo que hemos oído de Jesucristo? Y déjenme decirle, haciendo el contexto extendido de esta palabra, que lo que había llegado a los oídos de esta mujer es que Jesús andaba suelto y haciendo de las suyas, sanando, echando fuera demonios, trayendo esperanza donde no había, resucitando a los que se habían muerto. Jesús estaba haciendo de las suyas. Y en ese contexto, esta mujer que se sabía inmunda, toma una valiente decisión. ¿Por qué valiente? Si vos eras inmundo y de forma y a propósito, vos rompías las condiciones de aislamiento, te mezclabas, tocabas gente, tocabas objetos, andabas en burro y contaminabas todo eso, estabas cometiendo una grave falta al pueblo. Ibas a ser juzgada por la ley máxima de ese tiempo, que era el Sanedrín, el consejo de todos los religiosos de esa época. Y si la falta era muy grave, el consejo podría decidir que no ibas a vivir más. Una de las posibles soluciones o sentencias era que fueras lapidado, fueras muerto a piedrazos. ¿Están aquí conmigo? Yo sé que yo lo digo en menos de un minuto a esto, pero cada judío de esa época, cada hombre y cada mujer, cada niño, conocían lo arriesgado que era saltarse las leyes que estaban. Si había algo que reconocía al pueblo de Israel era que eran así para cumplir las leyes. Y en parte era porque si no las cumplía, así se las daban también. En medio de este contexto, 12 años de padecimiento, un Jesús que estaba haciendo lo que había venido a hacer, hablando de un reino que tenía que ver con la gracia de Dios manifestada a los hombres, hablando de la sanidad posible, hablando y haciendo de milagros. En medio de ese contexto, esta mujer escucha eso y toma una decisión valiente, que es la de: me voy a acercar a Jesús
me voy a acercar a Él y aunque sea voy a tocar su manto. Porque si toco su manto, entonces yo tengo que estar sana. A ver, ¿fue una decisión valiente? Sí, definitivamente. Porque si la pescaban, estaba muy complicada su vida. Pero no fue una decisión inconsciente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no es que entró corriendo al grito de estoy inmunda y se le tiró a Jesús, sino que se entremezcló lo más sutilmente posible entre la gente hasta llegar tan cerca de Cristo que pudiera, aunque sea, tocar su manto. No fue una decisión loca, pero sí valiente. Porque decidió por lo menos dos cosas. Primero, decidió acercarse. Durante 12 años la premisa era alejate. Durante 12 años el mandato era correte, mantener distancia, fuera, no me toques, no avances, no entres, no salgas. No, durante 12 años. Durante 12 años el no se puede, el no tenés, el no tengo, el no hay solución, lo intentamos todo, pero no hay respuesta. Durante 12 años ese fue el discurso que se mezcló y que se metió en su cabeza. Mientras más tiempo uno persiste en una conducta, mientras más tiempo uno se mantiene en un hábito, mientras más tiempo uno está aferrado a una condición, más difícil es poder salir de ahí. Porque en definitiva nos acostumbramos. No solamente a las cosas buenas, sino también a las cosas malas. Hay un relato bíblico respecto del paralítico de Betsaida, que estaba, del estanque, perdón, de Betesda. Era con B larga. Gracias. Que dice que estaba ahí al costadito del estanque donde cada tanto el Señor venía, un ángel del Señor movía las aguas y el primero que se tiraba ahí recibía el milagro. Y dice que Jesús pasaba por ahí y de todos los que estaban ahí, ¿cuándo se mueve? Él no pasaba así, él estaba paralítico. Así que si a menos que alguien lo agarrara y lo revoleara justo, estaba complicado. Se me escapa ahora, pero ¿pueden ser 18 años? No me acuerdo ahora. Si alguien me ayuda y lo busca ahí para corregirme, pero ¿cuánto? No, pero ¿cuánto hacía que estaba ahí en el estanque? Él dice, no importa ahora, discúlpenme la improvisación, pero quiero traer esto para poder entender esta condición que a veces nos pasa cuando estamos en una situación que no es del todo buena, pero nos acostumbramos. ¿Cómo andás? Bien, pero acostumbrado. ¿Cómo estás? Mal, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Viste? Ahí vamos. O, ¿cómo va todo? Bien, ya va a pasar, ¿eh? Igual, en cualquier momento cambia. Esas respuestas con las que jugamos a veces también hablan de dónde está nuestro corazón, de dónde está nuestra mente. Jesús le dice a este paralítico, le dice, ¿querés ser sano? Y entonces él, 30, 38, me faltaban 20. Iba a decir unas sotas, pero son mejores, dijo. Perdón. Y Jesús le pregunta eso y él dice, mirá, como sano, estoy haciendo una paráfrasis, ¿de acuerdo? Como sano, y estaría bueno, pero no tengo quien me acerque. Y en tanto que yo voy, hay otro que se me adelanta. ¿Qué fue lo primero ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Querés ser sano? Esa fue la pregunta del Señor. No le dijo, che, ¿por qué hace tanto tiempo que estás acá? No le preguntó y le dijo, la verdad te veo complicado, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos con el empoderamiento? No, le dijo, ¿querés ser sano? Y él respondió desde la costumbre de estar mal.
respondió el discurso que ya había internalizado y que había dicho, yo la verdad sí, estoy acá, capaz que algún día podría ser sano, pero no me voy a hacer muchas ilusiones, porque con esto de que no me puedo mover siempre llega alguien antes, ¿y para qué me voy a ilusionar? Encima el ángel ahora parece que entró en vacación y viene salteadito. Entonces empezó a convencerse, a armar un argumento, decir, estoy acá, más o menos me manejo y con esto voy aguantando. Y traigo este paralelismo porque 38 años esta mujer, 12 años esta mujer, y llegó el momento de tomar una valiente decisión. El primero que hizo fue acercarse. ¡Ey! Lejos no hacemos nada. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro país y en general con la persona de Jesucristo? Hay demasiados que están viendo desde lejos y están tratando de entender desde lejos y percibiendo desde lejos lo que Jesús es. Muchos, desde lejos. Negocio de Semana Santa. Para entusiasmar a unos pocos. Negocios para algunos vivos. Desde lejos. Desde lejos es difícil poder reconocer lo que Cristo es. Por eso una valiente decisión es ya no vivir tu fe desde lejos, ya no vivir tu fe a la distancia, ya no vivir tu fe a costa de lo que otros viven, sino acercarse. Se acercó por entre la multitud y se acercó, para tocar su manto. Jesús no era uso de esa época un manto de 20 metros que iba a cargo al ungido. ¿Se imaginan? ¿Sabe? Con la multitud, el manto se cruzaba por acá, se lo pisan allá. No, el manto era cortito, con ese dormían, se tapaban, se daban un par de vueltas, pero era cortito. O sea, para tocar el manto tenía que estar cerca. No había forma. Y ese es el problema que tenemos que nosotros decidir saltear. Si vas a tomar una valiente decisión respecto de tu fe, respecto de la persona de Jesucristo en tu vida, respecto del lugar que le vas a dar, tenés que decidir acercarte. De lejos no vas a hacer nada, solo vas a percibirlo. Miren, alguien me dijo una vez, y no recuerdo quién para honrarlo, pero me dijo, nosotros tenemos un problema. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús, cuando Él muere en la cruz, Él abre un camino nuevo y vivo directo a la presencia del Señor. Antes, ¿cuál era el problema? Estaba el lugar, el templo. ¿Dónde estaba la presencia del Señor? En el lugar santísimo. Al fondo. Nadie podía ver el lugar santísimo, nadie podía ver a Dios, nadie podía entender lo que Dios podía hacer porque estaba permitido verlo. El texto bíblico nos enseña en los evangelios que cuando Jesús muere se tembló todo y el velo que cubría y separaba el lugar santo del santísimo, no sé si hizo así, pero se rompió, se abrió. Una figura de que nosotros ahora tenemos un acceso completo, directo a la presencia del Señor. Pero esta persona me decía también, el problema es que también la podemos ver de lejos. Entonces, como la miramos de lejos, qué gran santo. Allá, de lejitos nomás. Como el pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés, no, andá vos al monte. No vaya a ser que vayamos nosotros y... Andá vos, escuchalo al Señor... Bueno, una revelación. Fíjate lo que vas a hacer y después nos decís. Fue Moisés, relato de Deuteronomio, Éxodo. Fue Moisés al monte. ¿Qué hicieron estos desgraciados? Mientras Moisés estaba, hagamos fiesta, traigamos un poco de oro, fundámoslo, hagámonos un dios, un becerro. Cuando Moisés llegó, venía con todo listo Moisés y estos estaban, una jarana tenían. El problema es que vos podés jugar a vivir una fe lejana. Vos podés jugar e intentar vivir una fe porque sí, está lindo, vengo cada tanto a la reunión y qué bueno y recibimos bendición y cantan bien, cantan lindo y por ahí Ariel nos lleva y nos rememora. Si yo les dije en año 1992,
Eso era década del 70, 80, ¿sí? ¿No? Mirá que yo me la acuerdo, mi mamá me la cantaba. Cada tanto hacemos esas cosas, ¿viste? Y qué lindo y todo, pero lo estoy viendo de lejos, no me inmiscuyo, no me toca. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento, de que estás viéndolo de tan lejos, te vas a sentir lejos y vas a empezar a buscar otras cosas para llenar tu alma. El punto es que una decisión valiente no se queda en lo que podría ser, sino que se acerca para conocer lo que Dios tiene para su vida. Y no te importa el tiempo que haya pasado de la última vez que fuiste cerca del Señor. No importa. Lo peor que te puede haber pasado es acostumbrarte a vivir una fe o a entender la fe desde lejos. Porque desde lejos las cosas se ven borrosas. Desde lejos las cosas te las podés imaginar, pero no las podés tener certeza de cómo son. La decisión valiente de esta mujer contra todo pronóstico fue: me voy a acercar al Señor porque necesito un milagro. Estoy como envalentonado y les voy a decir por qué. Porque el Señor se muestra una y otra vez en la palabra dispuesto a acercarse a aquellos que se acercan, dispuesto a responder a la urgencia del pedido. Dijo Jairo, el principal de la sinagoga: Señor, mi hija se muere, vení conmigo. Y el Señor se paró y salió. Paró y salió. Desde el momento en que tu oración se levantó delante del Señor, el Señor está presto a contestar. Pero eso no lo vas a ver de lejos, lo vas a ver de cerca. Una decisión valiente es la decisión que se acerca al Señor, porque sabe que no será avergonzado. Miren, tenemos un problema gigante, porque cuando nos acercamos va a saltar la duda: ¿y si no pasa nada? ¿Y si no responde? ¿Y si creo y me emocionó y cantamos y la palabra y hasta hizo chistes? Pero ¿y si no pasa nada? En unos minutos más vas a tener ese debate en tu corazón. En unos minutos más te vas a debatir en tu corazón y en tu mente. Porque vas a tener que tomar una valiente decisión respecto del Dios, el Cristo, que está en la palabra, pero que está aquí. Dice la misma palabra: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este mismo Cristo que estuvo dispuesto a salir presto a atender a Jairo, a detenerse a atender a la mujer, es el mismo Cristo que está aquí en esta mañana. Es el mismo. Es el mismo. Segundo, una valiente decisión se acerca y una valiente decisión toma acciones. Toma acciones. ¿Qué dice? Miren, esto agradezcanselo a nuestro pastor Omar, que él nos ha enseñado y nos ha metido eso de, y me quedé, ¿viste? Cuando dice, me quedé atrapado en esta palabra. Y es las patitas. ¿Viste que así? Y me quedé atrapado en esta palabra. Y yo me quedé acá. Y tocó su manto. No alcanza. Uy, ahora le subo la vara. No alcanza con acercarse. Yo te había convencido a que te acerques. Pero ahora te digo que sí, no alcanza con acercarse. ¿Alguna vez les pasó que tomaron coraje para ir a hablar? Vamos a hacer un ejemplo suavecito, con esa persona que deslumbraba tu corazón. También podría ser para ir a pedir un aumento. Y hoy es el día, dijiste. Y te planeaste. Mira, me subiste el cosito. Hoy es el día. Y sabes exactamente la hora, el momento, la esquina, todo. Está estudiado, está milimétricamente planeado. Buscaste en Google Maps cuál era el mejor tráfico, porque a veces había estaciones, planeaste todo. Y ahí está ella. Y vos decidido, vas caminando así, no se van a reír, ¿eh? Van caminando así y en ese momento parece que se congela todo, muy Hollywood, y viene un viento así, el pelo te hace así. A mí no me va a hacer así, pero ¿por qué se ríen? Y está así, vas a decidir. ¿Y cuál es el paso de comedia habitual?
vas así a hablar y ahora vas a ver lo que... Me acerco, pero no me dio cosita. Algunos de ustedes se ríen porque caminaron por esa senda pedregosa. Y tocaron la puerta y cuando abrieron ya no estaban. Porque decidir acercarse es el primer paso. Pero hay algo que mueve la mano de Dios. Y es la fe puesta en acción. Dicen Hebreos, es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Se acercó y le tocó el manto. Una valiente decisión te acerca al Señor y una valiente decisión te hace tomar la acción que requiere tu decisión. Tocó el manto. ¿Quién es el protagonista hasta este momento del relato bíblico? Síganme conmigo. La cámara la sigue a ella. La cámara la está siguiendo a ella. Se va mezclando. Hacen un droll por aquí, pasa por abajo porque va por el medio, lo va siguiendo y la va siguiendo a ella. Primerísimo plano de su mano alcanzando el manto. El protagonista es quien tomó la decisión de acercarse, el protagonista es quien tomó la decisión de tocar, de pasar a la acción. No solamente me quedé con acercarme, Señor, acá estoy. Dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Dice que ya rayaba el alba. Hoy me estoy saltando y saltando en la palabra, pero dice que ya rayaba el alba y estaba con el ángel del Señor peleando y le dijo, soltame que ya amanece. No te suelto hasta que no me bendigas. Estoy agarrado de vos. Porque mi fe es una fe de acción. Lo tocó. Y hasta ese momento, la protagonista era nuestra mujer que hacía 12 años tenía una condición inmunda. Hacía 12 años vivía esa condición. Pero tomó una valiente decisión, la de acercarse a Cristo. Acercarse a Cristo y no quedarse con que, bueno, aunque sea acá estoy cerquita, sino que tocó su manto. Porque una valiente decisión tiene protagonista al que la toma y al que participa. Y ahí cambia la cámara. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pido al Señor que en esta mañana, en esta casa, Él se tenga que dar vuelta. Porque alguien se atrevió en una valiente decisión a tocar su corazón. ¿Quién me tocó? Cambió la cámara. Es Jesús. Miren, una valiente decisión te va a involucrar de lleno, pero lo bueno aquí es que Jesús se involucra también. Pregunta. Jesús siendo Dios, habiendo tenido revelación una y otra vez, así lo muestra la palabra, de los pensamientos que había en el corazón de los fariseos, de lo que pensaban sus discípulos, de lo que otros estaban hablando respecto de Él. Jesús siendo Dios y teniendo este don y esta condición, moviéndose en medio de la gente, ¿podemos pensar que Él no sabía quién la había tocado? ¿Podíamos intuir que Él no conocía cuál era específicamente la situación a la que había respondido cuando ese toque fue en su manto? Esto es hipótesis, pero permítanme a la luz del texto bíblico, creo que el Señor sabía exactamente cuál era la condición de la mujer que lo había tocado y cuál era la situación que había sido sanada en su cuerpo. Pero así y todo, Él se da vuelta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque el toque que viene acompañado de una valiente decisión no es el mismo del roce que pretende simplemente estar cerca porque conviene, simplemente formar parte de la multitud porque es lo de moda, simplemente estar en el lugar que otros están porque está buena la onda. No es eso.
El toque que viene acompañado de una valiente decisión hace que Cristo se pare en seco, se dé vuelta y diga, ¡jeje! ¿Quién me tocó? Porque sé exactamente por lo que estás pasando. Porque conozco tu condición y conozco los años de tu vida. Conozco las oraciones que has elevado. Conozco dónde has estado y lo que has pedido, pero hoy me tocaste. Y yo respondo, dice el Señor. Una valiente decisión nunca va a encontrar a un Cristo apático, lejano, indiferente, sino que es un Cristo que esté cercano. ¿Iba rumbo a algo urgente? ¿Iba rumbo a algo importante? Estimados, se moría una nena. Se moría una nena. Permítanme correrme con otra cámara. ¿Saben quién está ahí a un costadito? Jairo, el papá de la nena. ¿Cómo? ¿Quién te tocó? Mi nena, Señor. El Señor nunca tiene algo tan urgente que haga que Él no se detenga cuando alguien en una valiente decisión se acerca a Él para buscar la respuesta que le ha sido negada por años y por lugares. Siempre está listo para darse vuelta. Siempre está listo para mirar y preguntar, ¡hey! ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? La respuesta de los discípulos, extensión, permítanme, extensión, la iglesia, muchas veces, Señor, hay tanta gente en la iglesia, hay tantas necesidades, algunas las conocemos, otras no. Qué bueno que el Señor no es sus discípulos. Porque en medio de toda nuestra congregación, de los que hoy están aquí, si tu mano se levanta en una decisión valiente de acercarte al Señor y pedirle que intervenga en tu vida, no importa que seamos 200, 300, 500, no importa, Él se va a dar vuelta. Él se va a dar vuelta. ¿Quién me tocó? Dice el texto bíblico que como la cosa ya estaba complicada, es como, permítanme, Ariel, te tomo de ejemplo. Se da vuelta el Señor y dice, ¿quién me tocó? A ver, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Sí, pero lo están apuntando, ¿eh? Y todos los discípulos, Señor, son un montón, ¿cuánto? ¿Qué importa? O sea, a ver, Señor. Y el Señor, ¿quién me tocó? Y no sé, ¿quién me tocó? Y llega un momento donde dice, ¿seré yo? Y dice que la mujer, viendo esta condición, avanza hacia él, se postra y cuenta todo. Todo. 12 años de enfermedad, imposibilitada de ver a su familia, de hacer lo que dignificaba la labor de la mujer en esa época, cuestionable tal vez, pero era lo que tenía que hacer y no lo podía hacer. 12 años de junto plata para esto, junto plata para acá, voy, lo pongo aquí, no funcionó, junto plata de vuelta, voy, lo pongo acá. 12 años y dice que contó todo su padecimiento, todo. Y esa pregunta que uno hace a veces, che, ¿cómo andás? ¿Tenés tiempo? Sí, dice el Señor, tengo tiempo. Pero hay cosas tan urgentes. Está Jairo ahí, está la hija que se muere, está la agenda de la semana, está la petición de aquel hermano, está lo que oraron al principio por esta hermana que tenía cáncer. Dije que tenía. Está esto, Señor, está aquello. Tengo tiempo. Le contó todo. Y el Señor, lejos de asustarse, lejos de ponerla ahí, pero la verdad, estuviste jugada, hija, porque viste que esto de inmunda, me estás complicando, voy a tener que cambiar el manto ahora.
contesta y la ponen en el lugar de digna nuevamente. ¿Por qué no le dice, bueno? ¿Cómo le dice? Hija. No le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo, señora de alto padecimiento, evidentemente está mejor ahora. Hija. Permítame dar un salto. Hijo. Tu fe, puesta en acción, tu fe que se acercó hasta mí, tu fe que decidió tocarme contra todo pronóstico, tu fe te ha salvado. Ve, ahora ve, sé libre de tu azote. Y pensaba esta figura, Señor, a veces pasan años donde estamos azotados con condiciones complejas, con decisiones mal tomadas en algún momento y que nos siguen persiguiendo, con problemas de autoestima, con diagnósticos que nos superan. Y lo primero que el Señor le dice, no le dice estás sana, le dice estás salva. Tu fe te ha salvado. Lejos del Señor, alejado de Él, sin tomar una decisión valiente, escúchenme, no hay posibilidad alguna de salvación. Te van a sobrepasar las situaciones, te van a sobrepasar los problemas, te van a sobrepasar las condiciones. Pero una decisión valiente, o una valiente decisión, te va a acercar al Señor y va a hacer que Él se pare para terminar de validar lo que tu fe comenzó. Porque no le dijo, bueno, qué bueno que me tocaste, tu toque hizo que en mí el poder saliera y fuera sal. No, tu fe te ha salvado. Creo humildemente que en esta mañana, entre los que han venido aquí, hay muchos que necesitamos tomar valientes decisiones. Valientes decisiones que impliquen comenzar a caminar de otra manera en nuestra vida, en nuestra familia. También que impliquen poner delante del Señor toda tu necesidad, porque vaya que has probado, vaya que has buscado, no te quedaste quieto, no te quedaste quieta, estuviste atento, buscaste soluciones, pero todo falló. Y la fe la vivías de lejos. La fe era algo interesante, era algo que te hacía sentir bien, era algo que te servía, pero estaba lejos. El desafío hoy es que nos podamos acercar. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Qué te movió hoy a venir a la casa de Dios? ¿Qué te trajo hoy hasta la iglesia? ¿Una invitación? Permítanme, nadie se me enoje. ¿La costumbre? ¿Viniste, pero estás lejos? ¿Viniste y en el marco de un ritual religioso estás cumpliendo, pero estás lejos? Viniste, estoy cerca, Pablo. Estoy en la célula, estoy con devocionales, pero todavía no sé si puedo tocar. No sé si me voy a poner en acción. Bueno, hay dos cosas que necesito decirte. Primero, si viniste a la casa del Señor, si viniste a la iglesia, si viniste a escuchar una palabra, un mensaje, aceptando una invitación, quiero decirte que ya recorriste el 50% del camino. Ya te mezclaste entre la gente, ya te mezclaste entre la multitud. Ya le estás diciendo a Dios que estás interesado en saber más de Él. Pero ahora yo te desafío, y son los últimos minutos,
a que vayas un paso más. Y no te quedes con estar cerca, no te quedes con algo que te hace bien, sino que te quedes con ese toque que hace dar vuelta a la persona de Jesucristo. Y que Él hoy pregunte y hoy quiera saber, hey, ¿quién me tocó en la antorcha? ¿Quién me tocó? Y cuando te sientas y entiendas que por tu fe el Señor se ha dado vuelta, tranquilo, tranquila, Él tiene tiempo. Porque todo lo que ha pasado, todo lo que has traído hasta aquí, todo lo que has dejado en el camino, todo lo que has perdido, todo se lo podemos presentar delante del Señor. Y Él tiene una forma de dirigirse a vos. Cuando uno reconoce que necesita al Señor, cuando uno reconoce que necesita a Dios, cuando uno reconoce que ha sido movido hasta este lugar, por eso el Señor no te va a preguntar demasiado, va a esperar que vos te plantes delante de Él, pero me gusta esto que dice. Hijo, hija, tu fe, tu valiente decisión, esa es la que te ha salvado. Es la que ha hecho la diferencia y la seguirá haciendo. Cuando Ariel, en un momento del tiempo de adoración, invitaba y decía, hey, los que tengan una enfermedad y quieran, levanten la mano. Mi corazón, mi mente, tendía de parte del Señor, ¿sabes? No van a levantar la mano todos los que tienen y están padeciendo una enfermedad. Básicamente, no lo van a hacer porque muchos están viviendo la fe de lejos. Y la fe es algo que te sirve y te hace sentir bien un ratito el domingo o el miércoles o en la célula, pero nada más. Pero hoy, y seguramente el miércoles y cuando el Señor así lo quiera, hoy, si llegaste hasta acá, no te quedes ahí. Toma una valiente decisión y mové la mano del Señor, porque Él tiene una única forma de referirse a vos. Hija, hijo. Señor, creo que tú nos has permitido escuchar tu palabra en esta mañana. Creo que los que estamos aquí en esta mañana, algunos intentamos abrirnos camino en esta mañana. Está apretado el tema. Parece que hay todo un mundo de urgentes antes que nosotros. Parece que hay otro montón de cosas importantes, pero aquí estamos. Y por tu palabra, Señor, entendemos que vos estás dispuesto a pararte en el camino si nosotros en una valiente decisión nos acercamos a ti. Si en fe nos encontramos contigo para decirle, aquí estoy, Señor. Ya probé todo. Lo que pude y lo que no pude. Estoy endeudado. Estoy endeudada, pero aquí estoy.